Las 7 fiestas solemnes del Señor. Vamos a leer en Levítico 23:2, donde la palabra de Dios nos dice: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Dentro de la serie que estamos estudiando durante este año 2025, temas bíblicos en conjunto, que así se llama, vamos a entrar ahora a considerar las 7 fiestas solemnes del Señor, las cuales fueron establecidas por Dios para que el pueblo de Israel las observara y guardara con absoluto rigor. Este sermón nos servirá a modo de introducción para este tema. A partir del próximo domingo estaremos viendo en detalle cada una de las 7 fiestas en sí y el significado que éstas tienen para nosotros en el día de hoy. Existe una gran diferencia entre estas fiestas y las que se acostumbraba a celebrar en el antiguo cercano oriente, las cuales eran fiestas que conmemoraban las estaciones, en las cuales había primero un periodo de gozo precedido por ritos de mortificación y purgación, y que estaban destinadas a exaltar el panteón de dioses paganos de las diferentes culturas existentes. Como el Dios verdadero, Jehová, debía dejar establecido la diferencia entre aquellas fiestas y estas fiestas solemnes. Aun cuando algunas de estas fiestas coincidían con alguna de las estaciones del año, estas fiestas solemnes no estaban destinadas a la celebración de ninguna de dichas estaciones. Aunque es bueno destacar que para los israelitas las estaciones en sí eran una obra de Dios como creador en beneficio del hombre. Las fiestas del antiguo cercano oriente eran celebraciones puramente humanas, mientras que estas fiestas establecidas por Dios tenían una connotación espiritual, pues contenían el elemento del luto. O sea, tenían el sentido de ofrecer los sacrificios por el pecado, según Levítico 23:27. Estas fiestas tenían la idea muy clara de que el pueblo de Israel reconociera a Dios como su proveedor y que se dieran cuenta de qué manera Dios los había beneficiado con su favor ilimitado y gratuito. Pues ellos eran su pueblo elegido, al que él mismo de manera personal había librado, dice la Escritura, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Éxodo 10:2. Cada fiesta es una ventana para entender mejor quién es Jesús y lo que ha hecho y lo que hará por nosotros. Por ejemplo, saber que la Pascua coincidió con la crucifixión revela que Jesús no murió casualmente ese día, sino en cumplimiento de una cita divina. También comprender que la fiesta de las trompetas y la fiesta de los tabernáculos ayudan a anticipar y anhelar su regreso. Conocer el significado de estas fiestas ayuda a ver la unidad de toda la Biblia. Lo que en el Antiguo Testamento era sombra, en el Nuevo Testamento tiene su cumplimiento. Y esto fortalece la fe al mostrar que Dios lleva un plan coherente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Veamos el significado de estas fiestas. Número 1. Las fiestas o las 7 fiestas solemnes del Señor presentan la autoridad y origen de las mismas. Es importante destacar que las 7 fiestas solemnes del Señor, descritas en Levítico 23, no son el producto de la iniciativa humana, sino que son un mandato directo de Dios. Existe una frase que se repite en este pasaje de Levítico con frecuencia que dice fiestas solemnes de Jehová, lo cual subraya su origen divino, o sea que no eran una tradición del pueblo.
Estas eran convocaciones santas. Eran tiempos en que el pueblo debía apartarse para tener un encuentro con Dios. Un tiempo mediante el cual el pueblo de Israel debía recordar la obra salvadora y la fidelidad de Dios. Y esto es algo que Dios no puede dejar al ingenio humano, pues la verdadera adoración y celebración es materia exclusiva que concierne a la revelación divina. Es importante que destaquemos que cada una de estas fiestas tiene un cumplimiento profético en Cristo y en la redención. El significado de cada una de estas fiestas lo vamos a ver en detalle más adelante. Y cada vez que tratemos cada una de las fiestas en particular, estaremos proporcionando información valiosa acerca del significado que tiene cada una de ellas. No hay duda, sin embargo, que estas fiestas eran parte integral de la identidad nacional del pueblo de Israel. Pero no eran festividades populares creadas por costumbre o por motivos agrícolas simplemente, sino que estas fiestas surgieron de un mandato legal y espiritual dado a Moisés en el monte Sinaí por Dios mismo. Aunque guardaban una relación con el calendario agrícola que tiene que ver con las cosechas y las estaciones, su verdadera autoridad provenía de que Jehová las estableció como parte del pacto con su pueblo. De modo que las fiestas servían como una memoria colectiva que unía a las familias, a las tribus y a las generaciones en torno a una fe común. Estas fiestas representaban el origen divino de la nación de Israel y reforzaban su dependencia de Dios como dador de vida, como dador de la cosecha y dador de la salvación. Podemos decir entonces que las siete fiestas solemnes del Señor presentan la autoridad de Jehová por el hecho de que Él las instituyó y no el hombre. Si bien en el sentido histórico estas fiestas consolidan la idea de una identidad y unidad del pueblo de Israel, pero en el sentido espiritual, lo más importante es que estas fiestas apuntan a Cristo. Número 2. Las 7 fiestas solemnes del Señor introducen el concepto de santas convocaciones. Las 7 fiestas solemnes del Señor constituyen un eje fundamental en la vida espiritual de Israel. En ellas aparece con fuerza un concepto central, precisamente el de santas convocaciones, es decir, asambleas apartadas por mandato divino donde el pueblo debía presentarse delante de su Dios para adorar, para recordar y para renovar su identidad como nación elegida, como nación escogida. El término santa convocación expresa que estas fiestas no eran reuniones opcionales ni celebraciones populares nacidas de la costumbre humana, sino que eran totalmente una iniciativa de Dios, dice la Escritura. Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Levítico 23:2. ¿En qué radicaba la santidad de estas fiestas? Pues precisamente en el hecho de que Dios mismo las instituyó y separó ese tiempo para él, confiriéndoles una autoridad que trascendía el calendario agrícola o social. Cada fiesta era un acto de obediencia y reconocimiento de la soberanía del Señor. Estas convocaciones reunían a toda la nación en torno a un mismo centro espiritual. Así que las familias viajaban a Jerusalén, se encontraban en el templo y recordaban juntos la acción redentora de Dios en los diferentes momentos de su historia. Entiéndase la liberación de Egipto, la provisión en el desierto, la fidelidad en las cosechas, etc. Así, las fiestas no solo celebraban hechos del pasado, sino que mantenían viva la memoria colectiva y la identidad nacional de Israel.
La Santa Convocación funcionaba como un lazo comunitario y una afirmación de que la vida del pueblo estaba consagrada al Señor. Estas santas convocaciones apuntaban más allá de sí mismas. En sí eran ensayos proféticos que señalaban a Cristo y a la redención final. Así entonces, las santas convocaciones no solo ordenaban la vida del Israel antiguo, sino que introducían un lenguaje de encuentro entre Dios y su pueblo, que encuentra plenitud en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Las 7 fiestas solemnes del Señor introducen el concepto de santas convocaciones como realidades apartadas por Dios mismo, donde Israel debía congregarse en obediencia, adoración y memoria. Su carácter sagrado no provenía de la tradición cultural, sino de la autoridad divina que las instituyó. En la historia sirvieron como vínculo de unidad e identidad, pero en lo espiritual proyectaron el cumplimiento profético en Cristo. Y de este modo, las santas convocaciones revelan que la verdadera vida del pueblo de Dios se organiza en torno a tiempos y espacios apartados para encontrarse con Él. Esto reviste lo importante que es entonces congregarse como hermanos en comunión en el templo, como lo hacemos cada domingo cuando nos reunimos para celebrar el día de reposo cristiano. Aunque el Sabbat no es una de las 7 fiestas solemnes, pero se menciona al principio de la lista de santas convocaciones de Levítico 23:3 porque nos indica el significado solemne que estas fiestas debían tener. Y finalmente, número 3. Las 7 fiestas solemnes del Señor son un calendario divino que revela el plan de Dios, tanto histórico como profético. La importancia de que los creyentes de hoy conozcan las 7 fiestas solemnes que Dios estableció para Israel radica en varios aspectos espirituales, históricos y proféticos que siguen siendo relevantes, aun cuando no se celebren de la misma forma bajo el pacto ahora de la gracia. Las 7 fiestas no eran solo celebraciones agrícolas o culturales, como hemos dicho, sino profecías en forma de símbolos. Cada una revela un paso en el plan de salvación y apunta a Cristo. Veamos primeramente las primeras 4 fiestas que se celebraban durante la primavera. Número 1, la fiesta de la Pascua, o Pesach, que significa paso. Se celebraba el 14 de Nisan. Y para el pueblo de Israel era una forma de recordar la liberación de Egipto por la sangre del cordero en el dintel de las puertas. La Pascua apunta hacia la muerte de Cristo como Cordero de Dios. Jesús, el Cordero de Dios, murió en la cruz el día de aquella Pascua esperada en la que Él dio su vida para salvarnos de nuestros pecados, convirtiéndose así en nuestra Pascua. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan 1:29. El propósito de esta fiesta es en sí valorar y anunciar la salvación por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Número 2, la fiesta de los panes sin levadura. Se celebraba del 15 al 21 de Nisan. Para el pueblo de Israel, esto les recordaba los 7 días sin levadura como símbolo de apartarse del pecado cuando salieron de Egipto. Esta fiesta apunta a la sepultura de Jesús y a la vida sin pecado de los creyentes. Jesús fue sepultado y su cuerpo no vio corrupción. Vivió sin pecado, dice la Escritura, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro 2, 21 y 22. Así que esta fiesta tiene el propósito de enseñarnos acerca de la necesidad de vivir en santidad
quitando la levadura, en sentido figurado la levadura, ¿verdad? Quitando la levadura del pecado. Número 3, la fiesta de las primicias. Esta fiesta se celebraba el domingo siguiente al sábado de la Pascua. El pueblo de Israel debía presentar las primicias, las primeras espigas de las cosechas como gratitud. Esta fiesta apuntaba a la resurrección de Cristo como primicia de los que durmieron, según 1 Corintios 15:20. La fiesta de las primicias tenía el propósito de enseñarnos acerca de la esperanza de resurrección para los creyentes. Número 4, entonces, la fiesta de Pentecostés, Shavuot, o semanas, así se significa. Se celebraba 50 días después de la fiesta de las primicias. El pueblo de Israel la celebraba como la fiesta de las semanas en agradecimiento por la cosecha. Esta fiesta apuntaba al derramamiento del Espíritu Santo y al nacimiento de la iglesia. Hechos capítulo 2. La fiesta de Pentecostés tenía el propósito de enseñarnos a vivir guiados por el Espíritu y también dar fruto espiritual. Ahora veamos las 3 últimas fiestas que se debían celebrar durante el otoño. La número 5 es la primera, la fiesta de las trompetas, Yom Teruah o Rosh Hashanah, o sea, cabeza del año. Se celebraba el 1 de Tisri. Para el pueblo de Israel era el inicio del año civil y un llamado al arrepentimiento. Esta fiesta anuncia el regreso de Cristo con trompeta, o sea, apunta a su segunda venida, como dice la Escritura, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4:16. El propósito de esta fiesta es prepararnos espiritualmente para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Número 6. La fiesta del día de expiación o Yom Kippur, día de la expiación o día de cubrir los pecados. Esta fiesta se celebraba el 10 de Tisri. Para el pueblo de Israel es el día de ayuno y arrepentimiento nacional. Esta fiesta apunta a la expiación de pecados. Recordemos que Jesús hizo la expiación perfecta con su sangre, dice la Escritura, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12. Esta fiesta tiene el propósito de enseñarnos que los creyentes están exentos del juicio, pues Cristo obró nuestra redención final y definitiva con su muerte en la cruz. Y por último, la séptima fiesta, la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, que significa cabañas o tabernáculos. Se celebraba del 15 al 21 de Tisri. Para el pueblo de Israel, esto era un recuerdo de la vida en tiendas durante el desierto, cuando tenían una vida nómada. Esta fiesta apunta a la celebración de la cosecha final, cuando Cristo habitará con su pueblo en el reino milenial, y también apunta al reino eterno de Dios con su pueblo, dice la Escritura, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. Esta fiesta tiene el propósito de asegurar la esperanza de morar para siempre con el Señor. Podemos decir que 4 fiestas de las 7 ya se cumplieron en la primera venida de Cristo, que son la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta de Pentecostés. Pero 3 están por cumplirse en la segunda venida de Cristo, que son la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Esto da un marco profético que ayuda a discernir los tiempos. Cada una de estas fiestas las veremos en detalle a partir del próximo domingo, con sus respectivas explicaciones.
bendiciones. Dios te bendiga.